Buenas, buenas noches. Buenas noches a todos los participantes de este diplomado sobre ordenamiento territorial. Les agradezco su participación. Y yo soy Fernando Barbosa, el tutor virtual para este diplomado que ha sido generado y es realizado por la Escuela Superior de Administración Pública. El ordenamiento territorial. Quiero darles un breve, una breve descripción de lo que es el ordenamiento territorial y de algunos de los aspectos que tocaremos a profundidad en las cuatro unidades que se desarrollan a lo largo del diplomado. Para poder empezar, lo que tenemos que tener como una definición clara es la del territorio. ¿Qué es el territorio? Ese territorio es ese espacio donde nosotros habitamos. El espacio que habitamos donde generamos interacciones dinámicas a través del tiempo. Quiero ser enfático en esta parte de dinámicas a través del tiempo, que significa que a lo largo de los años nosotros y nuestro territorio cambiamos conjuntamente por diversas situaciones, por diversas condiciones, por inclusive diversos estados. Entonces, este tema de las interacciones dinámicas a través del tiempo es importante que lo llevemos. Dinámicas expresadas en el uso, aprovechamiento del suelo, del subsuelo, del agua, del espacio aéreo, de acuerdo con los derechos internacionales, es decir, respetando los derechos internacionales y obviamente las leyes nacionales que nos rigen. El ordenamiento territorial. ¿Qué es ordenar ese territorio que habitamos? Es un conjunto de acciones político-administrativas y de planeación física que generan instrumentos para orientar el desarrollo del territorio e instrumentos para regular la utilización, transformación y ocupación del suelo, en procura, de, en procura del desarrollo económico, social y cultural, buscando la sostenibilidad ambiental. Estos instrumentos de orientación y estas reglas de utilización del territorio lo que buscan al final es la sostenibilidad ambiental. Los principios del ordenamiento territorial. El primer principio es la función social y ecológica de la propiedad, en busca de la protección de los recursos naturales. El segundo principio, la prevalencia del interés general sobre el particular, es decir, prima lo general y público sobre lo particular y privado. Y el tercer principio es la distribución equitativa de cargas y beneficios. Al generar ordenamiento territorial, se generan también cargas y beneficios. Lo que hay que hacer es equilibrar entre responsabilidades y obligaciones a quienes hacen parte del desarrollo del territorio. Una vez descritos los principios, vamos a mirar los objetivos del ordenamiento territorial. Primer objetivo, complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, orientando un desarrollo sostenible. Complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, orientando un desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es la utilización responsable de los recursos naturales, garantizando los mismos recursos naturales o mejores recursos naturales para las generaciones futuras. O sea, el desarrollo sostenible de esta generación, de este espacio en el que nosotros estamos ahora,
es procurar siempre dejarle a nuestras generaciones futuras, a nuestros nietos y bisnietos, iguales o mejores recursos naturales de los que gozamos nosotros. El segundo objetivo es la definición de estrategias territoriales. Hay que definir estrategias de intervención en el territorio, tanto en el suelo urbano como en el suelo rural. Un diseño y adopción de instrumentos de gestión y actuación. Hay que diseñar y planificar para luego adoptar instrumentos acordes con el territorio en su gestión y en su actuación. Y por último, el último objetivo es la definición de programas y proyectos mediante los cuales se va a realizar a corto, mediano y largo plazo ese desarrollo del territorio previamente planificado, definido como ordenamiento territorial. ¿Qué es un plan de ordenamiento territorial? Es un instrumento básico de primer nivel, de mayor jerarquía. Eso es un plan de ordenamiento territorial, que desarrolla el ordenamiento del territorio en el municipio. Es un instrumento que desarrolla el ordenamiento territorial en el municipio. Es el producto de una participación de actores sociales, donde se debe garantizar la participación y la concertación. Es decir, en este instrumento son tan importantes todos y cada uno de los actores, ya sean públicos, sociales, privados, agremiaciones, etc. Hay que concertar. Tipos de planes. Existen tres tipos de planes de ordenamiento territorial según la ley 388 y están descritos de la siguiente forma. Los planes de ordenamiento territorial, que son para distritos y municipios de más de 100.000 habitantes. Planes de ordenamiento territorial para distritos y municipios de más de 100.000 habitantes. Plan básico de ordenamiento territorial que aplica para municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes. Plan básico de ordenamiento territorial. Y el último, el más pequeño, pero no el menos importante, es el esquema básico de ordenamiento que aplica para municipios de menos de 30.000 habitantes. Estos planes de ordenamiento territorial y o esquemas básicos de ordenamiento territorial tienen una vigencia en el tiempo de 3 periodos administrativos, es decir, 3 alcaldías. Desde el momento en que yo genero y apruebo el primer plan de ordenamiento territorial para ese municipio, a partir de su aprobación, empieza a regir el reloj y son 3 administraciones las que deben desarrollar e implementar lo descrito en el plan de ordenamiento territorial o en el esquema básico de ordenamiento territorial durante 3 periodos, tres administraciones, 3 periodos de administración. Cada periodo de administración por alcalde es de 4 años, es decir, 3 periodos, 3 por 4, 12 años. Un plan básico de ordenamiento territorial, un esquema básico de ordenamiento territorial, un plan de ordenamiento territorial tiene una vigencia de 12 años. No olvidemos ese aspecto que es bastante importante. Y ese plan básico, ese plan de ordenamiento, ese esquema de ordenamiento territorial, es la hoja de ruta. Es el plan que nos dice cómo debemos desarrollar y ordenar el territorio a lo largo de esos 12 años. Luego, cada alcalde que llega durante ese proceso debe ceñirse a lo que está escrito allí, no lo que pasa hoy en día, que cada alcalde que llega con su plan de gobierno sin ceñirse y sin tener en cuenta las condiciones del plan de ordenamiento que está rigiendo en el municipio. Si hay que ajustarlo, pues ya veremos en el curso ese tema de cuáles son las condiciones o en qué momento se debe generar una revisión del plan de ordenamiento aprobado vigente. Pero insisto,
por ser un tema, un instrumento para el municipio que debe ser concertado con todos los actores del municipio, pues también debe ser de obligatorio cumplimiento. Entonces, al ser de obligatorio cumplimiento, se vuelve una norma aplicable rigurosa, pero hoy en día parece que esa rigurosidad se ha perdido y cada alcalde, según su administración, llega con sus propios intereses, desconociendo esa carta de navegación que garantiza el desarrollo sostenible, ordenado y progresivo del territorio que ha sido planificado con anterioridad, con base en un diagnóstico, en unos análisis técnicos, sociales, económicos, ambientales, culturales, que a la larga son ese, ese producto de línea a futuro en ejecución de proyectos a corto, mediano y largo plazo. Las normas aplicables para un plan de ordenamiento territorial o un plan básico de ordenamiento territorial o un esquema de ordenamiento territorial. Primero, la constitución política, la reina de todas las normas en el país, la ley 1454, la ley de ordenamiento territorial, la ley 388 del 97, que es la ley de desarrollo territorial, los decretos reglamentarios nacionales y el plan de ordenamiento territorial vigente, en el caso de una revisión general, el plan de ordenamiento territorial vigente con sus componentes, el general, el urbano y el rural. Eso en relación a lo que es un plan de ordenamiento. Y ya para cerrar un poco este brochazo general, hacer una descripción de los componentes, digamos que típicos de un plan de ordenamiento territorial. Entonces, el primer componente, el componente general, que está contemplado a largo plazo, donde se definen políticas, objetivos, estrategias, acciones, y tiene un contenido estructural. Es el más grande, digamos que es a largo plazo. A largo plazo serían los 12 años. El componente urbano, con contenidos a mediano plazo y a corto plazo, dependiendo del alcance de las políticas, de las acciones y de los programas que se definan en ese componente urbanístico. Y el componente rural, que es en las mismas condiciones que el componente urbano, a mediano y corto plazo, en ejecución de políticas y acciones, programas y normas urbanas aterrizadas específicamente al suelo rural, a ese suelo que no tiene las condiciones urbanas, a ese suelo que no es tampoco un suelo de expansión, sino que tiene una vocación agroindustrial, rural y de conservación de recursos naturales bastante importante, bastante significativo. Y por último, el programa de ejecución. Programa de ejecución que tiene contenidos a mediano y corto plazo y define las características de programas y proyectos que van a dar como finalidad el desarrollo de ese plan de ordenamiento en el territorio. Este plan de ordenamiento de territorial es de carácter obligatorio en todas sus actuaciones. Entonces, insisto, todos deberíamos hacer parte de los procesos de formulación y de revisión general de los planes de ordenamiento territorial de cada uno de nuestros municipios, porque siendo nosotros habitantes, pobladores tanto del suelo urbano, del suelo rural, de cada uno de nuestros municipios, hacemos parte de las decisiones y además esas decisiones tomadas en ese plan de ordenamiento territorial nos afectan o nos benefician en la medida en que nosotros conozcamos este instrumento, esta herramienta y podamos hacer de ella nuestra hoja de ruta, nuestro plan de desarrollo en ese territorio dinámico
donde generamos la cotidianidad de nuestra vida. Esta fue una descripción muy general de lo que es el ordenamiento territorial, que será profundizado a detalle en las 4 unidades del curso de ordenamiento territorial que en este momento estamos desarrollando desde la Escuela de Administración Pública. Muchas gracias. No dejen de escribir cualquier inquietud a cada uno de los foros. Voy a estar muy atento a sus preguntas, a sus inquietudes y pues feliz de estar compartiendo con ustedes este intercambio de saberes. Muchas gracias nuevamente y feliz día para todos y todas.